Hola amigos y amigas, sean bienvenidos y bienvenidas a este su canal Por una civilización que humanice. Les saluda Carlos Ayala Ramírez y esta vez quisiéramos compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a la Semana Santa. Ustedes saben que el relato de la pasión, de la ejecución, porque esto hay que decirlo, ¿no? A veces uno dice simplemente la muerte, pero Jesús no murió por alguna enfermedad ni por circunstancias que tengan que ver con la inseguridad en la que se vivía en aquella época. No, Jesús fue ejecutado, fue matado. Pues bien, se dice que el relato, la ejecución y resurrección de Jesús es como el trozo más antiguo de los evangelios. Fue lo primero que recordaron los discípulos y allí estaba para ellos el núcleo del testimonio de Jesús. Es decir, los evangelios comienzan a construirse a partir de la memoria de la pasión. Este es un dato interesante para lo que queremos compartir hoy con ustedes, ¿no? La pasión de Jesús, su ejecución, había causado un gran impacto en los seguidores de Jesús, ¿no? Y por supuesto, luego la resurrección, ¿verdad? Pero detengámonos en el primer aspecto de la pasión. Esa pasión, pues, es parte esencial de la memoria de Jesús, del Jesús histórico, del Jesús judío del siglo I, ¿verdad? Del Jesús hijo del hombre. Ustedes saben que uno de los problemas que hemos tenido en nuestra fe es lo que se llama el docetismo biográfico, ¿no? El docetismo biográfico es como quitarle todos los elementos de historicidad a esos acontecimientos que ocurrieron en torno a la vida de Jesús. A eso le llaman docetismo, cuando desencarnamos a el personaje histórico, ¿no? Cuando lo sacamos de su contexto, cuando lo sacamos de su entorno, y entonces quedan solo ideas muy genéricas. Pues bien, la pasión es parte esencial, digamos, de la memoria de Jesús, de ese Jesús hijo del hombre, que es el Jesús histórico, ¿verdad? El Jesús que nos narran los evangelios, aunque en los evangelios hay, por supuesto, un alto grado también de interpretación. Pero, por ejemplo, cuando se analizan los criterios de historicidad para saber si un pasaje, un hecho es realmente ocurrió realmente en la historia, o si es un aspecto interpretativo de quien lo escribió, un criterio que se tiene dentro de varios criterios es la reiteración que hay de ese hecho en los textos sagrados, en los textos bíblicos, ¿no? En el caso de la pasión, es un hecho que está reiterado, que está presente en los 4 evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas y Juan. Por tanto, cumple con ese criterio de reiteración, digamos. No estamos hablando de una simple interpretación, o en todo caso, si hay interpretación, es a partir de un hecho, ¿no? Se teologiza historizando, digamos. Ese es como el criterio que se plantea, ¿no? Se teologiza historizando, es decir, se interpreta a partir de un acontecimiento real, la pasión de Jesús. Este es un aspecto que hay que tomar muy en cuenta, ¿no? Y poco a poco, obviamente, en los evangelios, a partir de la pasión, poco a poco, se van como añadiendo los hechos y las palabras de Jesús, así como otros relatos, por ejemplo, el relato de la infancia que está en Lucas y en Mateo, ¿verdad? Ahora bien, y esta es como la idea que yo quería como poner énfasis en este tiempo de Semana Santa, ¿no? Y es que para entender el relato de la pasión que recordamos con fuerza el Domingo de Ramos y el Viernes Santo, para entender con fuerza ese relato, hay que distinguir entre lo que se denomina la primera
y la segunda pasión. Esta es la idea, la idea que yo quiero dejar puesta, digamos, para la reflexión de esta comunidad que se reúne en torno a este canal, ¿no? Hay que distinguir entre la primera y la segunda pasión. Es decir, la pasión de Jesús no solo hay que referirla al momento explícito donde Jesús es condenado a muerte, es flagelado, es torturado, ejecutado, sino que ese hecho hay que vincularlo a otro acontecimiento previo, ¿no? El momento de la ejecución o el momento de la tortura a Jesús, eso se llama la segunda pasión, pero que es consecuencia de una primera pasión. Aquí estoy jugando con, digamos, con el concepto pasión, entendiéndolo en dos sentidos. El concepto pasión en esta interpretación tiene dos sentidos, ¿no? El primer sentido del concepto pasión, cuando lo referimos a Jesús y lo asociamos, digamos, a la persecución, a la tortura y a la muerte, ahí estamos entendiendo por pasión como lo que causa dolor, sufrimiento y muerte. Ese es un sentido del concepto pasión, digamos, aquello que causa sufrimiento, aquello que causa dolor y muerte. Una muerte infligida, por supuesto, ¿no? Ahora, hay otra forma de entender la pasión, otra conceptuación, digamos, y es entender la pasión como aquello en torno a lo que gira la vida de una persona, en torno a lo que una persona es apasionada, es decir, pone todo su esfuerzo, su interés, su vida, su dedicación en torno a algo. A eso se le llama, en este contexto de lo que estamos explicando, se le llama la primera pasión. Y la primera pasión de Jesús, aquello que condicionó su vida, aquello que configuró su vida, se llama reino de Dios, como ustedes saben, ¿no? El reino de Dios y su justicia fue aquello en torno a lo que giró la vida de Jesús. La vida de Jesús no giró en torno a Él. La vida de Jesús no giró en torno a unas enseñanzas, ni siquiera en torno a Dios en general, sino que Él habló del reino de Dios. Esa fue su pasión. Ustedes saben que el término reino, a nosotros quizás en nuestra cultura no lo asociamos a la realidad, ni a la economía, ni a la política, ni a la cultura. ¿Por qué? Porque es un concepto que no lo hemos vivido ni experimentado, digamos, ¿no? No hemos vivido en monarquías, ¿verdad? En cambio, en tiempo de Jesús, la gente conocía los reinos del César, por ejemplo. Los reinos del César y de sus hijos, ¿verdad? Los conocían. Conocían el reino de Herodes, ¿verdad? Sabían que cuando se hablaba de reino se estaba refiriendo a una forma de organizar la vida, a una forma de organizar la política, la economía, la cultura, la religión. Jesús pudo haber hablado de otra forma si no quería que se vinculara su propuesta a esos hechos. Podría haber hablado de la familia de Dios, por ejemplo, ¿no? En lugar de reino de Dios hubiese dicho la familia de Dios, o en lugar de reino de Dios hubiese dicho simplemente el pueblo de Dios. Podría haber ocurrido, pero no. Quiso mantener ese término del reino de Dios. Habían reinos en su tiempo, por supuesto, ¿no? Y acuérdense que a esos reinos se le conoce también con una terminología nueva, digamos, se les conoce como sistemas de dominación. Los reinos eran sistemas de dominación política, económica y religiosa, ¿no? Jesús conocía eso. No sé si ustedes se acuerdan, creo que es Mateo 20, 25, no recuerdo ahora, pero cuando Jesús reúne a sus discípulos porque hay una discusión entre ellos quién podía ser el más importante o quién iba a tener los puestos más estratégicos de aquel movimiento de que él suscitó. Jesús los reúne y les dice, miren, y quizás lo voy a leer porque es un texto muy iluminador sobre cómo miraba Jesús a los reinos de su época, ¿no? El texto está más bien, voy a leerlo de Marcos, en el capítulo 10, los versos
42 al 43 y no sé si hasta el 44. Bueno, voy a leer Marcos 10, versos del 41 al 44. Oigan lo que dice Jesús, del 42 al 44. Jesús, llamándolos, les dijo: ¿saben que los que son tenidos como jefes de las naciones las dominan como señores absolutos? Imagínese usted el tipo de reinos que había en el tiempo de Jesús, ¿verdad? El tipo de reinos que había en el tiempo de Jesús eran aquellos que se constituían como en jefes de las naciones. Esos las dominan como que fueran señores absolutos, es decir, como que tuviesen todo el poder. Y sus grandes, aquí está hablando de los poderosos, de los que tienen riquezas, y sus grandes las oprimen con su poder. Allá hay una descripción del tipo de sistema de dominación que había en tiempos de Jesús, y Jesús lo deja muy bien registrado cuando corrige a sus discípulos, porque el texto sigue, ¿verdad? Y dice: pero no ha de ser así entre ustedes, sino que el que quiera ser grande entre ustedes sea su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate para muchos. Bueno, el sistema de dominación que había en tiempo de Jesús era un sistema de dominación opresor, ¿verdad? Opresor económicamente hablando, políticamente hablando y también religiosamente hablando. Jesús tuvo problemas serios con los representantes de la religión, escribas, fariseos, maestros de la ley, porque estos ocupaban la religión justamente para legitimar ese orden injusto, ese sistema de dominación injusto que había en tiempo de Jesús. Un hecho, digamos, emblemático en ese sentido lo representa aquella escena de Jesús sacando a los cambistas del templo y afirmando que está indignado porque se ha convertido el templo en una cueva de bandidos. Por supuesto, los bandidos no eran la pobre gente que estaba vendiendo sus animalitos ahí que se ofrecían para sacrificio, ¿no? Los bandidos eran aquellos que estaban a cargo del sistema religioso, de un sistema religioso que no estaba precisamente orientando a la gente hacia más justicia, hacia más bien. Fíjense que ese gesto de Jesús está muy vinculado, por ejemplo, a los profetas de Israel. Los profetas de Israel, Isaías, Jeremías, Amós, etc., criticaron mucho el sistema religioso de su tiempo, y parece ser que ese es el espíritu que retoma Jesús en ese acto de sacar, y que se conoce como la purificación del templo, aunque allá hay más que una purificación, digamos. Allá hay una crítica de fondo a un sistema que no está produciendo lo que el Dios de la Biblia quiere. Los profetas decían que el Dios de la Biblia es un Dios que no le gustan los sacrificios, que no le gustan las veneraciones, que no le gustan los cultos sin justicia. Un culto sin justicia lo rechaza Dios. Eso dicen los profetas, ¿no? Y eso es lo que al parecer está expresando aquí también Jesús, ¿no? Una religión que no lleva la justicia no es una religión agradable a Dios. Un culto sin justicia es rechazado por Dios, pero una justicia sin culto nunca es rechazada. Nunca, nunca, nunca es rechazada una justicia sin culto. Pero un culto sin justicia sí es rechazado. Eso decían los profetas, no lo dice Carlos allá. Aquí estoy repitiendo ideas de textos que podemos encontrar en los profetas, ¿no? En Jeremías 7, por ejemplo, se podía leer y comentar esto, pero se los dejo ahí como tarea para que ustedes lo hagan. Pues bien, esa pasión de Jesús por construir reino de Dios, cuando Dios reina, no aumenta la injusticia, no aumenta la arbitrariedad,
no aumenta el irrespeto a la dignidad humana, no aumenta la represión. No. Cuando Dios reina, aumenta la dignidad humana, crece la fraternidad, crece la solidaridad. Ese es el proyecto alternativo que Jesús propone, digamos, frente a los sistemas de dominación de su tiempo. Por eso es que no debemos de separar pasión por el reino de pasión como dolor, como sufrimiento y como muerte. ¿Por qué? Porque resulta que aquellos hombres y mujeres, en tiempo de Jesús, lo hubo antes, durante Jesús y después, hubo personas que también se esforzaron porque hubiese justicia. Pero el sistema de dominación no permanece pasivo cuando aparecen estos movimientos de transformación. No, el sistema de dominación se defiende, ¿verdad? Y el sistema de dominación persigue. El sistema de dominación, digamos, acosa. Jesús tuvo su vida amenazada desde el principio de su misión. Eso lo dice el Evangelio de Marcos, por ejemplo, en el capítulo 3. Que cuando Jesús cura a aquel paralítico, ¿se acuerdan? Que lo cura en el templo y lo cura en sábado, los fariseos y escribas están al acecho. Y Jesús les pregunta, a ver, ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿Salvar una vida o perderla? ¿Sanar o dejar que éste siga con su mano paralizada? Y dice el texto que aquellos escribas y fariseos quedaron callados. Y que Jesús se indignó y se entristeció al ver la dureza de corazón de aquella gente. Y dice que cura a aquella persona en sábado, tiempo sagrado, y en el templo, espacio sagrado. El espacio y el tiempo sagrado son para hacer el bien. Eso es lo que deja Jesús planteado. Pero el texto termina diciendo que en cuanto los escribas y saduceos salieron del templo, comenzaron a asociar y comenzaron a planificar la forma de acabar con Jesús. ¿Ven? Es decir, aquellos grandes ideales, aquel ideal de fraternidad, de justicia, de dignidad humana, no fue tolerado por el sistema de dominación en el que vivió Jesús. Y por eso viene la persecución, por eso viene la tortura, por eso viene la ejecución. Por eso se dice que la pasión, entendida como sufrimiento y muerte, es una consecuencia de la pasión entendida por la búsqueda de mayor justicia en el mundo. Es esa forma como nosotros los salvadoreños, por ejemplo, entendemos el martirio, ¿no? Cuando hemos visto una cantidad de mártires que justamente han llevado este tipo de vida, ¿no? Por causa de la justicia han terminado siendo perseguidos o matados. Desde un punto de vista histórico, amigos, amigas, esa es la explicación, digamos, que podemos encontrar de este hecho que nos impacta tanto. Desde un punto de vista histórico, Jesús, en su afán de buscar mayor justicia, mayor verdad, mayor equidad, mayor respeto a la dignidad humana, el hecho de que haya vida y vida en abundancia, los sistemas de dominación opresores no toleran esa forma de ser y terminan eliminando a quien invoca, digamos, estas ideas nuevas, estos proyectos nuevos. Claro, ha habido también una interpretación teológica de ese hecho histórico, ¿verdad? Son dos aspectos diferentes, ¿no? Lo que yo he estado comenzando, esa idea de que la pasión de Jesús es causa de su pasión por el reino, de que la muerte y ejecución de Jesús es a causa de que él buscaba un mundo diferente. Eso es un aspecto, digamos, una interpretación histórica. Pero el hecho de la pasión no solamente hay que verlo desde la perspectiva histórica, sino también desde la perspectiva teológica. Aunque la perspectiva teológica no termina por comprenderse en plenitud, si no se parte del aspecto histórico, digamos, ¿no? Los escritores de los textos bíblicos hablaban de que en esa muerte hubo, una expresión concreta de quien ama radicalmente, de quien quiere ser fiel al proyecto de Dios y el que asume incluso las contradicciones y la negatividad por amor al reino. Y que una vida así, una vida entregada por amor, es una vida que salva.
es una vida salvífica, digamos. Eso ya está la interpretación teológica, ¿no? Es una vida que, esa vida descentrada de Jesús, ¿no? Jesús vivió para los demás. Y esa vida compasiva de Jesús, Jesús fue una persona misericordiosa por excelencia. Eso redime, eso salva. Y Jesús mantuvo esa opción hasta dar la vida, la muerte. Por eso es que en la experiencia cristiana, la última palabra para Jesús no la han tenido Pilatos, no la han tenido los que llevan a Jesús a la muerte. La última palabra la tiene Jesús. Y Jesús es confirmado en todo lo que hizo y dijo en la experiencia de la resurrección. Bueno, el tiempo de esta reflexión se me ha terminado. Espero que esta idea la puedan seguir reflexionando ustedes, ¿no? De cómo hay que vincular la pasión entendida como sufrimiento y muerte con la pasión entendida como entrega a una causa, la causa de la justicia. Esa idea es importante tomarla, y también la idea importante tomarla de que Jesús en realidad, sus enemigos quisieron terminar no solamente con su vida física, sino con todo lo que él representaba. Pero no fue eso, sí, no fue posible eso. Jesús resucitó. Su vida y su muerte no han sido inútiles. Su vida y su muerte nos apuntan, y su resurrección nos apuntan hacia un camino de cómo podemos ser mejores seres humanos, cómo podemos orientarnos hacia un mejor futuro. Ahí están las semillas en nuestro Señor Jesús de Nazaret, en Jesucristo. Amigos, amigas, gracias por prestar atención a estas reflexiones. Los que no se han suscrito pueden suscribirse, ¿verdad? Les vamos a agradecer. Y nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Hasta entonces.